Cristina y la historia de Camila Perochena. La autora analizó más de 1500 discursos de la expresidente durante sus últimos dos mandatos y a partir de ese análisis explica cómo usó la historia para hacer política. Yendo un paso atrás, existe una concepción de la política en donde se separa a la sociedad en dos grupos, el pueblo y los enemigos del pueblo. El pueblo es inocente, es puro, es indefenso, y los enemigos del pueblo, sería el establishment, operan en las sombras, son un grupo chico, pero manejan el poder real. Pueden ser medios de comunicación, multinacionales, el Fondo Monetario, el Poder Judicial, el campo, según la coyuntura. Y existe la figura de un líder que surge para defender al pueblo frente a los atropellos de los enemigos del pueblo, del establishment. Es una visión simple, superficial, pero que es muy efectiva para generar adeptos. Aclaro, esto no es ni de derecha ni de izquierda, es una concepción de la política. Esta forma de ver la política es la que tiene el kirchnerismo como espacio político. Hasta acá no hay ninguna novedad. Lo interesante, según nos cuenta la autora, es que esta forma de ver la política permeó en la forma en que se usó la historia. Así como se divide la sociedad en buenos y malos, también se divide la historia en dos. La historia falsificada obviamente por el establishment, y la historia verdadera, que es la que el establishment quiere ocultar, pero que ese líder que nos protege viene a enseñarnos. Esto de separar a la historia en dos, en una verdadera y una falsa, no es nuevo, sino que se remonta a la tradición revisionista de la historia. Viene de los años 30, cuando imperaba un ambiente de mucho pesimismo, resurgió en los 70, en ese ambiente muy radicalizado, el clima cambió radicalmente con el golpe militar, y después en los 90 había un clima de pacificación, de no confrontación. Es a partir de la presidencia de Cristina Fernández cuando desde el Ejecutivo se retoma el revisionismo histórico. En el libro hay muchísimos ejemplos, imaginen que, como dije, la autora analizó más de 1500 discursos. Yo les cuento alguno para que vean de qué se trata. Por ejemplo, la historia tradicional no tiene una valoración positiva de Rosas. En cambio, para el revisionismo histórico, Rosas era un héroe. Fue el que estableció el orden en el territorio y todo lo que hizo lo hizo para luchar contra el imperialismo, promover la federalización y la industrialización. Cristina toma esa historia para darle épica a su gestión y a la de Néstor. Néstor Kirchner fue el Rosas del siglo XXI, fue el que restauró el orden después de la crisis del 2001, y su proyecto no es un proyecto más, sino que es un proyecto que viene desde hace 200 años, es el mismo proyecto de Rosas, el de luchar contra el imperialismo, promover la federalización y la industrialización. También la historia se usó para denostar a los enemigos, para crear un ellos y un nosotros. Por ejemplo, vincula a sus enemigos con algo que hoy ya todos repudiamos, que son los excesos del golpe militar de los 70. En este juego de asociaciones, cuando va por la 125, vincula al campo con la dictadura. Cuando va por la ley de medios, vincula a los medios con la dictadura. Cuando va por la reforma de la justicia, vincula a la justicia con la dictadura. ¿Cuánto desierto hay en todo eso? Bueno, mientras la historia como disciplina académica toma el todo y una distancia crítica para entender qué es lo que pasó en ese momento, Cristina Fernández, al hacer un uso político de la historia, usa el pedacito que le sirve, lo interpreta de la manera que le conviene en ese momento y lo usa con una carga emotiva muy fuerte para convencer a la tribuna. Esto creo que no lo menciona en el libro, es una opinión mía. Creo que esta forma de usar la historia la banaliza de alguna manera. Me acuerdo, por ejemplo, cuando comparaba pagar por ver fútbol con la dictadura militar, cuando decía nos quieren secuestrar los goles, como antes secuestraban personas. Es una chicana política que puede servir para entusiasmar a la gente, para lograr apoyos, pero totalmente innecesario y, como digo, banaliza la historia.
En el libro se hablan de muchísimas cosas, de la Revolución de Mayo, de la guerra de la Triple Alianza, de la relación del kirchnerismo con el peronismo, la relación del kirchnerismo con los montoneros, con esa época, como a veces se romantiza y hay olvidos selectivos, Malvinas y muchas cosas más. Es un libro muy oportuno, muy actual, especialmente en estos días en que se habla tanto de la violencia en el discurso político, nos puede ayudar a recordar y a entender cómo fue escalando la confrontación en los últimos años. Cristina y la historia de Camila Perochena.